Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de la niñez en juego, el podcast de la Fundación Arcor y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y sobre todo rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los 4 pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo de la mano de Víctor Giorgi, que desde Uruguay nos brinda una visión inspiradora del pilar económico. Comencemos la travesía. Sabemos que el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestro planeta es una preocupación global. Vamos a referirnos a esa preocupación, pero vamos a focalizar, a poner la lupa sobre nuestra región, sobre América Latina, sobre la región más desigual del planeta. ¿En qué estado se encuentra la Agenda 2030 en relación a la infancia y la adolescencia? Vamos a hablar con, su nombre es Víctor Giorgi, él fue director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, un organismo vinculado a la OEA y que justamente aborda estos temas. Víctor Giorgi, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y ayudarnos a pensar un tema complejo y a la vez tan territorial, ¿no? Tan cotidiano. ¿Cómo estás? Muy bien, y con mucho gusto de estar compartiendo este diálogo con ustedes. ¿Por qué pensamos en infancia y Agenda 2030? En primera infancia, ¿no? Y Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 es un acuerdo internacional sobre determinados aspectos que es necesario resolver en un periodo determinado. Esos objetivos incluyen primera infancia como un aspecto muy central, incluyen la erradicación de la pobreza, de las violencias, y también promover comportamientos que hagan sostenible la relación con la naturaleza, la relación con el medio ambiente. El gran problema es que estos enunciados, estos objetivos, no tienen una ruta, o sea, no tienen un cómo acceder a ellos, sino que simplemente se plantean como objetivos y se monitorea cuánto se ha alcanzado año a año, pero lo que falta de alguna manera trabajar, y hay una diversidad de miradas en ese sentido, es el cómo alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Sobre todo cuando partimos de situaciones muy diferentes. Como bien tú decías, América es el continente más desigual del planeta, es un continente que es desigual a la interna de los países, con grandes polarizaciones entre sectores que viven en condiciones muy precarias y otros que viven en situaciones de opulencia, pero también es desigual si comparamos los países entre sí. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de medio ambiente, por ejemplo, este tema de la relación entre lo actual y lo futuro tiene mucho que ver con estas situaciones de pobreza, con los inmediatismos, con las urgencias, con las posibilidades de pensar a mediano y largo plazo, las planificaciones de los estados y de las sociedades. En ese sentido, yo siempre insisto que cuando se habla del tema ambiental y cuando se habla del cambio climático, muchas veces el discurso que nos llega es un discurso muy europeizado. Y en ese sentido yo creo que América, especialmente América Latina, pero no solo América Latina, porque esto también incluye el Caribe, partes de Estados Unidos, la prioridad de los gobiernos es atraer inversiones.
en eso de atraer inversiones, hay, por un lado, un cortoplacismo, o sea, lo que interesa es concretar esa inversión dentro del periodo de gobierno, que eso me va a mejorar determinados números, determinados indicadores, pero no hay una mirada muchas veces a mediano y largo plazo. Y por otro lado, en esto de atraer inversiones, hay un descenso de los estándares, y este descenso de estándares tiene tanto que ver con las condiciones laborales. Se dice mucho que los derechos de los trabajadores y la regulación laboral corre a los inversores, ¿verdad? Pero también tiene que ver con las medidas de cuidado del ambiente. Como que hay una flexibilización para no obstaculizar esas inversiones o para disputárselas entre distintos países. Ese creo que es un primer problema que en América Latina es muy difícil de revertir, para no caer en la ingenuidad de un discurso que por otro lado es un doble discurso, porque estamos buscando, deseando que vengan inversiones a cualquier costo, ¿verdad? El otro tema también importante es que en América Latina hay sectores importantes de la población que tienen economías muy básicas, economías familiares, comunitarias, de tipo artesanal prácticamente, para los cuales depende muchísimo de lo que suceda con el ambiente. No tiene las posibilidades de otros emprendimientos de minimizar los cambios climáticos a través de inversión, de tecnología, sino que tiene una dependencia muy directa. Y eso hace que los cambios climáticos estén generando una pobreza extrema en sectores tanto de agricultura familiar como de pesca artesanal. Y esta pobreza extrema genera otros fenómenos de forma casi inmediata, como las migraciones. Entre los factores que tenemos de migración en este momento en la región, hay muchos, pero el tema del cambio climático y la dificultad de emprender actividades de sobrevivencia básica en cuanto a la relación con la tierra, o la pesca, u otras relaciones con la naturaleza, es uno de los fenómenos de expulsión de la gente de su territorio, con todo lo que eso genera de vulnerabilidades, de estar expuestos a distintas violencias, explotaciones y demás, y muy especialmente los niños y las niñas. Ahora, también así como tenemos estas situaciones tan complejas y tan negativas, llamémosle, también tenemos una fortaleza interesante, que creo que al momento de pensar en la educación tenemos que rescatarla, y es que tenemos una tradición cultural de pueblos originarios que tienen una filosofía, una forma de vida, una cosmovisión de profundo respeto a la naturaleza. En general, los pueblos originarios se sienten como parte de esa naturaleza y tienen muy claro que su destino, el destino de la vida de los seres humanos, no se puede desligar de la naturaleza. A diferencia de lo que es toda la cultura occidental, cristiana, en la cual la naturaleza está al servicio del hombre, el hombre se diferencia, no es parte de la naturaleza, no es parte del reino animal, sino que es un ser aparte que hace uso de la naturaleza. En estas concepciones hay un encuentro, digamos, con las concepciones más modernas en cuanto a lo que es la sustentabilidad. Y ahí tenemos un aspecto, un capital, que a veces no valoramos, que a veces no reconocemos, y que en la medida que podamos rescatar en los procesos educativos, creo que podríamos generar una empatía muy fuerte y generar una mirada en las nuevas generaciones diferente a lo que ha sido la tradición. Dicho esto, la educación desde el principio de la vida es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental de todo cambio, es un elemento, bueno, hay mucha literatura hoy sobre las capacidades de aprendizaje de los niños más pequeños, durante muchos años fueron desconocidos en ese sentido. Hay aprendizaje fundante, digamos, en el proceso de desarrollo, y hay además un derecho crecientemente reconocido e implementado a la educación desde el inicio de la vida. O sea, ya el hablar de educación en niños pequeños no es un fenómeno de pequeños grupos, sino que todos los países tienen políticas en ese sentido, ¿no? Con mucho menor cobertura que lo que son los servicios para niños más grandes, para escolares, iniciales, pero que hay una inquietud, hay un reconocimiento de la necesidad y hay acciones en ese sentido.
Ahora, acá yo me planteo algunos problemas con el tema de la educación, sobre los temas sustentables y ambientales en la primera infancia, en todas las infancias. Para educar necesitamos educadores. O sea, el cambio no empieza por los niños, sino que tiene que empezar por adultos que promuevan ese aprendizaje y que lo promuevan no solo como un tema incluido en una currícula, sino que lo promuevan como necesidad de un aprendizaje significativo, o sea, un aprendizaje que genere indignación, que genere empatía, que genere involucramiento, que desafía a ver qué puede hacer cada uno ante eso. Y no es solamente informar o dedicar un día a unas actividades que tengan que ver con el ambiente o dibujar, ¿verdad? Todo eso está muy lindo, está muy bueno hacerlo, pero tiene que haber como algo mucho más fuerte, mucho más significativo. Y cuando digo significativo, me refiero a que realmente promueva cambios de actitud frente al tema. Y ese camino, Víctor, tiene que ver con transformar el contenido en experiencia. Exactamente, con transformar el contenido de experiencia, con no sea un solo saber decir, saber reconocer una frase y repetirla, sino saber hacer, ¿no? O sea, como ver qué puede hacer cada uno en eso. Y sentirse parte del problema. Ese es un elemento fundamental. Que no es un problema de otros. Es un problema en que cada uno de nosotros tiene algo que hacer en esto, ¿no? Y ese aspecto de la educación implica educadores, o sea que también, así si hablamos de la necesidad de introducir esta temática en la educación inicial, tenemos que también hablar prioritariamente de introducirlo en la formación de los educadores. Claro. Que no sea solo buscar en internet algo sobre ambiente, sino que tengan la didáctica, las herramientas como para promover estos aprendizajes más profundos y más significativos. Ese es un punto en el que a veces nos olvidamos un poco y promovemos procesos educativos partiendo de los niños cuando no tenemos los adultos capacitados para promoverlos y acompañarlos. Entendiendo que esto está íntimamente relacionado con los derechos humanos. Sí, por supuesto, está íntimamente relacionado con los derechos humanos. Para empezar, el derecho a la educación, pero además con derechos al juego, a la libre expresión, a la no discriminación. O sea, hay una serie de derechos que hacen vértice en estos temas, ¿no? Porque esa educación es un ejercicio de derechos, es un ejercicio de derechos de la educación, sí, pero también de la opinión, porque acá tiene que ser una opinión participativa, el niño tiene que tener voz y ser reconocida por los adultos. Tenemos que tener claro que la educación es diálogo y no es solo imposición de contenidos, ¿verdad? Es diálogo, y en ese diálogo las voces de los niños son fundamentales para poder trabajar con ellos, intercambiar y hacer estos procesos. También está el tema hay otro problemita también, digo, no por problemita. Fuera problemita, que es el hecho de que dónde se educa y quién educa. Porque nosotros podemos decir, bueno, en el aula introducimos estos ejercicios, estos contenidos, pero si el chico sale de ahí y encuentra en su espacio familiar, en sus espacios sociales, otras actitudes, vamos a estar haciendo una especie de contraeducación. Y los cambios implican también, de alguna manera, poder acompañar con unas actitudes del mundo adulto que den espacio a esos nuevos comportamientos. Cuando decimos dónde se educa, bueno, también se educa en la familia, también se educa en el club, también se educa en el cuadro de fútbol o de béisbol. Se educa también en todos los espacios de interacción. Y ahí también es importante que esos espacios no vayan en el sentido contrario a lo que pretendemos educar en el espacio formal o en el espacio de aula, ¿no? Y ahí la importancia de construir comunidad. Exactamente, de construir comunidad y de asumir que la educación es un proceso donde hay espacios específicos, pero que van acompañados de actividad en toda la malla social, en toda la red social. Hoy por hoy, bueno, tenemos algunos productos de dibujos animados que traen el tema, que lo muestran, pero también es muy importante la actitud del adulto que está al lado del niño, ¿verdad? Cómo
cómo le da significado a eso, cómo ayuda a que el niño incorpore y cómo aprende de ese niño que viene del centro educativo trayendo cosas, trayendo preguntas, ese niño que dice, no, papá, no hagas eso cuando vas a tirar una lata vacía, ¿no? Respetar eso, escucharlo, ¿no? Poder tomarlo en cuenta. Acá en Uruguay hubo una experiencia interesante que fue cuando se prohibió el uso del tabaco, donde los niños tenían un papel muy importante en esto. Es decir, no, papá o mamá, no fumes. Y eso generó diferentes reacciones. Desde el adulto que agradecía que el niño le dijera eso, hasta que él se enojaba y decía, acá el adulto soy yo, hago lo que yo quiero. O sea, ese tipo de actitudes de respeto al niño es fundamental para poderlo reconocer y potenciar como un agente de cambio. Y en ese sentido te escucho y pienso en el primer concepto que compartiste acerca de que en la Agenda 2030 está el hacia dónde, pero no el cómo. Cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia, yo creo que acá hay una pista importante y es que nadie puede solo. Nadie puede solo, el niño no aprende solo. Pablo Freire lo decía, que la gente aprende, o los seres humanos aprenden en relación entre sí con el mundo, y ese entre sí es multigeneracional. No es que los niños aprendan entre sí, entre los niños, que también lo hacen, pero también tiene que ser un enfoque intergeneracional, que también los adultos aprendan junto con los niños y reconozcan que tienen cosas para aprender, y no solo que saben todo y que por eso son adultos. Es interesante pensar todos estos temas con una perspectiva histórica, y ahí quería preguntarte cuáles son los avances que ves en este sentido, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma muy fuerte en muchísimos aspectos, con una aceleración de la virtualidad, impactada, por supuesto, por la pandemia, la virtualidad y también, por supuesto, la vida analógica de las personas, la vida cotidiana. ¿Cuáles son los avances que vos percibís en las últimas décadas respecto a este tema? Y desde ese lugar, ¿cómo lo ves hacia adelante? Los grandes desafíos que no han podido todavía empezar a sembrarse siquiera. Yo creo que en estos grandes cambios culturales, sociales, civilizatorios, de alguna manera, que implica, por un lado, el darle al niño un lugar diferente al que tuvo tradicionalmente, del lugar de persona, se habla mucho de sujeto de derecho, pero yo prefiero empezar por decir de persona. El tema del ambiente como algo a respetar y a cuidar, el cuestionar un poco ese individualismo, ¿verdad? De que si yo algo no lo quiero más, lo resuelvo tirándolo por la ventana. O sea, esta consigna de mi patio es el mundo, ¿verdad? Si yo algo quiero tirarlo, no lo saco de mi patiecito y lo tiro a unas cuadras o más lejos, sino que tengo que ver qué hago con eso, porque eso hay que transformarlo, o sea, no se destruye mágicamente. Y eso es una concepción básicamente individualista. Yo mantengo limpia mi casa, mi jardín, la puerta de mi casa, y lo demás no es mío. Y esas cosas están muy arraigadas en nuestra cultura. Entonces, acá, en estos grandes cambios, yo creo que hay avances y retrocesos. Hay avances importantes, pero a veces también hay ciertas tendencias regresivas que surgen, ¿no? Entre los avances, por un lado, el hecho de reconocer la necesidad de una educación desde el inicio de la vida, porque eso es un avance muy importante. El tema ambiental está incluido en las currículas, básicamente, está incluido en la formación docente, es un tema de preocupación, hay muchas experiencias muy ricas en la región de trabajo con niños en estos temas. Los niños y los adolescentes son muy sensibles a estas problemáticas, les preocupa esto, les preocupa la relación con el mundo animal, les preocupa la contaminación, tienen iniciativas de limpieza, de cuidado, de pequeñas campañas de autocuidado. Pero también es cierto que hay junto con esto otras tendencias regresivas, ¿no? Hay planteos, en la región surgen periódicamente y a veces con mucha fuerza, planteos de lo que llamamos la agenda antiderechos, ¿no? De que los niños no hay por qué escucharlos tanto, que hay que imponer la autoridad adulta, que esto distorsiona los valores,
eh, que hay que reafirmar o restaurar esa autoridad adulta, masculina, ¿verdad? Porque esa es la base de la familia, esa es la base del funcionamiento, y estos discursos están presentes en toda la región y van y vienen. A veces quedan muy minimizados y a veces toman fuerza, según las condiciones, los contextos, etc., ¿no? Por eso creo que cuando hablamos de cambio, y estamos hablando de aspectos tan arraigados en la composición que hay del mundo, tenemos que no ser ingenuos en el sentido de que también hay otras tendencias. Y también Claro, hay... porque eso es parte de este tiempo de profunda transformación, estos idas y vueltas, avances y retrocesos, donde cada uno se aferra a sus certezas por temor a lo que viene, quizás. Sí, por temor a lo que viene, también por ciertos intereses, ¿verdad? El uso de agrotóxicos, por ejemplo, que es algo que se cuestiona mucho y sin embargo desde el sector productivo se mantiene como un derecho a utilizarlo porque da una mejor producción, una mayor rentabilidad. No vamos más allá de eso. O sea, esto que tú decías que me parece muy importante, esta articulación de lo actual y el futuro, ¿verdad? Como muchas veces hay un inmediatismo, es decir, bueno, mi cosecha es mejor si uso esto y lo vendo y recibo más dinero, pero capaz que dentro de 5 años no tengo nada. Pero ya veré cómo hago. Frente a la idea de, bueno, de pensarnos más como seres proyectados hacia el futuro. No solo individualmente, sino como comunidad. Estaba escuchándote y pensaba cuánto hay para hacer desde lo individual, desde lo comunitario, desde el encuentro con el otro, la escuela y la familia, pero ¿qué pasa con la política pública en América Latina y la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia? Pensándolo de esta manera amplia que nos traes, Víctor, y que es tan apasionante, que la educación no se da solo en la escuela, y no se da solo en la primera infancia cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Sí, en primer lugar es claro que no podemos educar un grupo de edad como si fuera independiente de todo el mundo que lo rodea. Ese niño, esa niña pequeña, de la primera infancia, tiene hermanos, tiene primos, tiene padres que son su modelo. O sea, si en el jardín vemos que no hay que hacer determinadas cosas, pero sin embargo mi hermano mayor las hace, no sé para cuál de las dos opciones tomo. Esa es una cosa. Y las políticas públicas, yo llevo muchos años trabajando en políticas públicas en la región, y también tenemos un poco este problema de lo actual y lo futuro, pero más en términos, se traduce en este caso más en términos de lo urgente, lo prioritario y lo no tan prioritario. Entonces, cuando uno ve las políticas públicas en América Latina, ve que abordan temas urgentes, temas de vida o muerte, diría yo, ¿no? La violencia, la alimentación, el abuso sexual, la migración, o sea, temas que de alguna manera estallan. Y cuesta mucho a veces hacer lugar e invertir y planificar temas que pueden esperar, entre comillas, ¿no? Como ser en parte este. O sea, estos temas que pueden esperar, estos temas que no son los prioritarios, que a veces uno lleva, los propios implementadores, decisores de políticas públicas, llevamos una propuesta a un parlamento, por ejemplo, sobre este tipo de cosas y nos dicen, bueno, pero usted va a hacer esto cuando hay tal porcentaje de desnutrición en el país, y cuando hay tantos niveles de violencia, y cuando hay tal porcentaje de niños con abuso sexual. Entonces parecería que entramos en esa lógica de que mientras haya problemas más graves, entre comillas, no podemos atender esto. Es una lógica muy perversa, porque problemas graves va a seguir habiendo, a lo cual se van a sumar la consecuencia de esto que no abordamos ahora. Pero de todos modos, a ver, no quiero dar una visión tampoco extremadamente pesimista. Hay cosas que se están haciendo. En la educación hay espacios para trabajar esto, hay inclusión en las currículas, hay campañas, hay desde los gobiernos locales
los gobiernos locales tienen un papel muy importante en esto, y hay cosas que se están haciendo. Pero un poco en esa idea de que las cosas que se hacen a veces son mucho más tibias, mucho más tímidas, que grandes corrientes que hay en el sentido contrario. Que otro de los aspectos a tener en cuenta en este avance y retroceso es la falta de continuidad de políticas públicas con los cambios de gobierno, por ejemplo, ¿no? Los distintos, en general, en la mayoría de los países de la región. Y mientras tanto, mientras esto sucede, en ámbitos comunitarios, experiencias como la economía circular, por ejemplo, van tomando fuerza y quizás el cambio provenga, bueno, en esta gran transformación también desde la misma ciudadanía. ¿Es posible pensarlo de ese modo? Yo creo que no solo es posible, sino que es una de las posibilidades más claras del cambio, ¿no? Creo que si no viene en parte de allí, si no viene de lo micro, digamos, de esas experiencias que hay de reciclaje, de economía circular, de descubrir potencialidad de aquello que generalmente desechamos, si no hay este modelo así que permita ver cosas, es muy difícil cambiar las actitudes, ¿no? Creo que ese es un potencial muy importante. En ese sentido hay muchísimas experiencias de economía circular. Por ejemplo, en Paraguay hay una experiencia interesantísima, que es que los sets de bienvenida al niño que nace lo producen adolescentes a través del reciclaje de materiales de desecho. Entonces esos adolescentes no solo experimentan la posibilidad de rescatar cosas que generalmente son desechadas y de producir esas cosas, esos juguetes, esos elementos, sino que también se plantea la problemática de la maternidad, la problemática de las necesidades del niño pequeño, ¿verdad? Es decir, realmente una experiencia muy rica. ¿Cómo es? No lo conozco y me imagino a mucha de la gente que nos está acompañando tampoco. ¿De qué se tratan estos sets de bienvenida? Cuando un niño nace, en las maternidades, se le entrega una canasta, un paquete, que tiene una serie de cosas. Tiene algunos pañales, tiene a veces algún libro, alguna cartilla de puericultura, de cuidados básicos, pero también tiene algunos juguetes para la estimulación, para esas edades primeras, que pueden ser juguetes de peluche, o que pueden ser de material flexible, en fin. Es como un set de bienvenida, se llama, ¿verdad? Que en general en varios países de América se ha ido implementando en los últimos años. Pero son impulsados por políticas públicas, por familias, por escuelas. Las que yo me refiero son políticas públicas. En Uruguay, se invita a adolescentes a producir a crear. A ver, en Uruguay lo que se hace es licitar empresas que producen las cosas, que generalmente se tiene una cierta tendencia a valorar mucho las iniciativas artesanales o las cooperativas, etcétera, y se compran peluches, se imprimen libros, y con eso se arma una canasta que se le entrega al niño, a la madre, al momento de que tiene su hijo. En esta experiencia de Paraguay, lo que se hace es que los chicos que tienen, los adolescentes que tienen una materia en su currícula liceal, que es de tecnología, tienen actividades de economía circular y de reciclaje. Entonces, en ese contexto, elaboran estos elementos que forman parte de la canasta, del set de bienvenida, como se llama. Y esos elementos son entregados a la madre junto con una carta del adolescente que los hizo. Y una posibilidad de contacto. La madre resuelve si toma contacto o no. Muy interesante, muy humano, ¿no? Y aparte esta posibilidad siempre de poder elegir. Pero además educa a varias puntas, porque no solo es la economía circular y el cómo procesarlo técnicamente, digamos, sino que también es pensar lo que implica nacer en esta América Latina, en este Paraguay, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica nacer? ¿Qué pasa con las madres? ¿Qué implica ser madre a determinadas edades?
O sea, es como que el adolescente se involucra en varios temas desde un lugar de protagonismo, de alguna manera, ¿verdad? Una experiencia más que un contenido, aunque esté llena de contenido, esta otra manera de educar, esta otra manera de crecer en comunidad también. Sí, sí, y de pensar en el otro y de encarar, porque no olvidemos que en ciertos sectores sociales la adolescencia está muy cerquita de la maternidad y de la paternidad. Está a la vuelta de la esquina, porque son padres y madres, y a veces más madres, a edades muy tempranas. Entonces, cuando estamos hablando de chicos de 16 años, 17 años, están a punto de ser madres o padres, ¿no? Entonces, el educar ahí es fundamental para a su vez tener mejores ejercicios de la maternidad, de la paternidad, y luego niños más habilitados para trabajar. O sea, es todo un círculo virtuoso de generación en generación que podemos ir promoviendo desde allí, ¿no? Víctor, vuelvo a tu primer comentario. La Agenda 2030 dice hacia dónde, pero no dice cómo. Y entonces yo te pregunto, si tuvieras que escribir el cómo, una serie de indicaciones para quienes quieran llevar adelante y cumplir con los objetivos, ¿cuáles serían esos puntos centrales y por qué? Yo antes de escribir el cómo, lo que haría sería, tú decías hace un rato, ¿no? De cómo en América Latina las políticas públicas no se sostienen. Yo lo que haría sería identificar buenas prácticas, básicamente. Identificar buenas prácticas y sistematizarlas, compartirlas, ponerlas como insumo para pensar nuevas prácticas, ¿no? Yo creo que ahí hay una riqueza enorme. En esta América Latina hay muchísimas experiencias que quedan ocultas y quedan descontinuadas, o porque son en pequeña escala, o porque se hacen durante un gobierno que cambia y cuando cambia lo primero que se hace es sacar todo lo anterior y después empezar a pensar qué hacemos. O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes que en América es muy llamativo como cuando uno escucha de una buena cosa, de una experiencia que fue positiva, va a buscar y no hay nada. Y que muchas veces lo que encuentra son versiones. Unos dicen que en realidad no funcionaba, otros dicen que sí funcionaba demasiado bien, por eso la sacaron, porque generaba conflicto con otras cosas. Otros decían que era muy costosa, pero no se sabe, no hay una evaluación previa a ese cierre, si se quiere, ¿no? No hay un pasar en limpio aprendizajes. Y creo que ese sería para mí el primer paso para poder tener algunas formas de hacer las cosas que nos permitan una transformación, ¿no? Y ahí tengo que preguntarte, identifiquemos ejes y experiencia. Y con esto vamos cerrando, pero, por ejemplo, hablaste mucho, y estoy de acuerdo con vos, en que la formación docente es la transformación, el fortalecimiento de la formación docente para estos temas es clave. Tomemos, por ejemplo, ese punto y otros que vos me digas, y traigamos una experiencia en América Latina que te parezca relevante. Bueno, yo ahí lo que pensaría sería alguna experiencia uruguaya, ¿no? Eh, la importancia de que cuando en un centro educativo se intenta promover algún tipo de actividades transformadoras, actividades más de encuentro creativo entre niños y adultos, no tanto del adulto que enseña, sino del adulto que promueve y que acompaña y que escucha. Creo que es importante en estas experiencias no solo sistematizarlas, compartirlas, sino también incluir personas en formación docente. La Universidad Uruguaya tiene una actividad que no es exclusiva, pero que es muy, muy fuerte históricamente, que es la extensión, ¿verdad? El hecho de que se incorporen a experiencias y a procesos comunitarios y desde ahí aprendan, aporten lo que tengan para aportar, pero que de alguna manera también se formen en esas experiencias y no solamente en concepciones teóricas que después hay que ver cómo se aplican y dónde, ¿no? El hecho de que personas en formación acompañen estas experiencias me parece que es la mejor forma de reproducirlas y enriquecerlas.
Excelente experiencia. Otro eje y otro ejemplo. Bueno, otro eje podría ser un poco el tema también del reciclaje, ¿verdad? La economía circular. La economía circular aparece muy asociada en el imaginario con la pobreza. Parecería que hacer economía circular es de alguna manera ser requechero, ser recolector de residuos y bueno, hacer alguna cosa con eso. Y en ese sentido me parecería muy importante que se revalorizara eso, que no se viera solamente como una economía de sobrevivencia, como una economía asociada al desecho, sino que poder empezar a promover justamente un mayor marketing, aunque a mí no me gusta esta palabra en políticas sociales, pero creo que es bastante clara, en el sentido de estas economías, de lo que se produce en estas economías, de lo que se aprende y de lo que se evita cuando algo que es un problema pasa a ser algo útil, ¿no? O algo lindo, o algo que de alguna manera se reincorpora a nuestro pequeño universo, ¿no? ¿Tenemos una más para cerrar? Y bueno, lo otro es, la otra que podríamos tener también es la posibilidad del trabajo con las familias, que muchas veces tienen producción en pequeña escala, y que en esa pequeña escala no tienen posibilidades de inversión para generar determinadas formas de trabajo y demás, la posibilidad de estar cerca de estas productores, ¿verdad? De poder articular los conocimientos más académicos de la agricultura, por ejemplo, con estas agriculturas familiares que son milenarias, pero que a veces tienen mucha dificultad para subsistir frente a los cambios climáticos, y la opción que tienen es la de recurrir a veces a procedimientos que son muy negativos para el ambiente, ¿verdad? O sea, ver qué podemos aportar desde la academia a sostener estas economías, y no pensar solo en la academia como formar técnicos para grandes emprendimientos, que no deja de ser gran emprendimiento de transformar esto, pero me refiero a grandes emprendimientos en cuanto a inversión, a tecnología, etcétera, ¿no? En ese sentido, cambiar contenido por experiencia. Sí. Víctor Giorgi, un placer escucharte. No sé si querés dejar un mensaje para que nos están escuchando, una idea de cierre que de alguna manera nos permita mirar hacia adelante. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero yo hay un tema que me gustaría subrayar en el final, ¿verdad? Y es el protagonismo de niños y niñas en estas actividades. Los adultos tenemos mucho la idea de que nosotros somos los que sabemos, somos los que tenemos la última palabra, de que el niño debe obedecer, debe seguirnos, y sin embargo, todas las experiencias que han existido muestran que escuchando a los niños podemos aprender mucho. Entonces, escuchar a los niños, las niñas, los adolescentes, nos abre camino a veces en ciertos convencimientos que tenemos los adultos, que no son tan así, y que tenemos que empezar a repensarlos y a poder reconocer que hay cosas que también nosotros tenemos que cambiar. Víctor Giorgi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ideas y por permitir hacer del contenido esta experiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad también. Ha sido un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y te digo que si querés seguir indagando sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi patio es el mundo, que refleja el trabajo que llevaron adelante en alianza la Fundación Arcor con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Este libro recupera valiosos relatos vinculados a las experiencias desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible realizadas en jardines infantiles y parvularios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
propuestas para la educación para el desarrollo sostenible de la primera infancia. Podés encontrar el libro tanto en la página de la Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Y nosotros nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la primera infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.